Bien, estamos de regreso, 9 de la mañana con 6 minutos y ayer se dieron a conocer algunos datos bien importantes en materia de educación con la prueba PISA que se le realiza a los estudiantes de 15 años y bueno, hay algunas caídas importantes, sobre todo como lo vemos ahí en la prueba de lectura y de matemáticas también. Vamos a hablar a propósito con Alejandra Arratia para conversar del tema, la subsecretaria de Educación que ya está en contacto con nosotros para hablar de algunos de estos desgloses que se realizan en varios países del mundo, subsecretaria, y bueno, aquí Chile tenemos algunas bajas que son preocupantes, ¿no? Porque es además la primera medición después de la pandemia. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fresia. Buenos días a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Por cierto, son resultados que son importantes porque nos dan una mirada como en el concierto internacional, ¿no? Son así. 81 países, 81 economías, digamos, que participaron de esta evaluación a jóvenes de 15 años, ¿no? Mira, los datos son... Mira, después de la pandemia era esperable y en el mundo vimos una baja a nivel global en los resultados. Ahora, si bien eso es cierto, en Chile llama mucho la atención que la caída fue menor que el promedio de la OCDE en general y fue menor también que los países de la región. Eso quiere decir, nos muestra que de alguna manera el sistema en Chile pudo resistir de mejor manera los embates, los efectos de la pandemia. Eso creo que es algo que es interesante, que estos son datos que requieren un poquito más de análisis y de investigación. Creo que hay que tener cuidado con decir rápidamente esto se debe a tal o cual razón, ¿no? Pero sin lugar a dudas son datos que, por cierto, siempre que hay una caída es preocupante y esto solo ratifica nuestro compromiso como gobierno con la reactivación educativa, con el esfuerzo que estamos haciendo como país. Esto no es una causa que nosotros desde el gobierno estamos liderando, coordinando, pero que convoca a todos los actores del país, digamos, a todas las personas que trabajamos en educación por un lado y que tenemos un interés en la educación del país. Ahora, esto también está dentro de los países de la OCDE. ¿Cómo desde el Ministerio de Educación, subsecretaria, evalúan el rendimiento de Chile respecto a otros países, ¿no? Que hay muchos que están en una situación muchísimo mayor. ¿Cuál es la brecha todavía que nos queda? A ver, primero hay que poner en perspectiva un poco estos datos. Esta es una prueba que se hace desde el 2000, que se hace cada 3 años, que mide siempre 3 áreas, ¿no? Y va poniendo siempre énfasis en una de las áreas. En la prueba de este año que tocaba el 2021, ojo, no se pudo hacer el 2021 porque estábamos todavía en medio de la pandemia, con problemas de asistencia mayores. Se hizo el 2022 y se hizo con un énfasis en matemáticas. Los datos de matemáticas, sin lugar a dudas, son preocupantes, son consistentes en todo caso con el CIMSE. Y de alguna manera en estos datos se mantiene una tendencia que ha sido común a lo largo de los años que hemos tenido PISA, que es que Chile tiene un liderazgo en la región. Eso es así. Hay quienes plantean que no es el punto de comparación. Bueno, uno puede ver distintos puntos de comparación, pero sin lugar a dudas nosotros somos parte de una región, somos parte en todos los análisis de la región, en el fondo de América Latina, el Caribe, y seguimos manteniendo el liderazgo en la región. Eso creo que es algo que es importante recalcar. Sin lugar a dudas también es cierto, digamos, que la región está todavía muy lejos de los resultados del promedio de los países de la OCDE. Y en ese sentido, claro, nosotros estamos todavía como parte de la región bajo el promedio de los resultados de los países OCDE. En particular, si uno mira como hace un zoom en los resultados en Chile, hay ciertos elementos que son preocupantes. A nosotros, en primer lugar, por ejemplo, nos preocupa tremendamente resultados en términos de equidad de género. Nosotros como país habíamos tenido un camino en que habíamos ido acortando las brechas, habíamos ido achicando la brecha, sobre todo en matemática, en ciencia. Y lo que vemos con estos resultados, mira, es bien paradojal, porque vemos que tanto en matemáticas como en ciencias aumenta la brecha. Y aumenta la brecha, la distancia entre los resultados, en el fondo siendo las mujeres, las estudiantes perjudicadas en ese sentido. Y donde se reduce la brecha es el lenguaje, pero la verdad es que la brecha se reduce no de la forma en que la queremos reducir como país. Y nunca ha sido como tema, digamos. Digamos que matemática y ciencia, por ejemplo, siempre ha sido en esta brecha de género mucho más de las mujeres. Preocupante, claro.
Sí, en matemáticas, en matemáticas y en ciencias totalmente eso es así y lamentablemente vemos que se aumenta. El lenguaje lo que teníamos es que habría una brecha, pero en sentido contrario, que es en sentido de que le va mejor a las mujeres. Y lo que pasó, lamentablemente, nos muestran estos datos, es que las mujeres bajaron. Entonces, claro, se redujo la brecha, pero porque las que le iba mejor bajaron, ¿no? Que no es la forma en que uno quisiera reducir la brecha. Uno quisiera reducir la brecha porque los que les va más, los que están más abajo suben más rápido. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahora tenemos un desafío en las 3 áreas. Eso le iba a preguntar respecto a los desafíos que hay y a los que se abre el Ministerio de Educación ahora en una situación sanitaria, por ejemplo, que ha tenido mayor apertura. ¿Qué desafíos hay y qué enseñanzas deja esto? Por ejemplo, ya se ha hecho incluso un mea culpa de en la pandemia haber cerrado los colegios, primero que todo, ¿no? Y fue lo último casi en abrir. Yo creo que, bueno, esto ratifica, los datos ratifican, y en el mundo, los datos ratifican que la escuela sí importa, sí tiene un rol. Es algo de lo cual uno esperaría que no hubiera dudas, la verdad. Pero cuando uno tiene un sistema que a nivel global tiene las escuelas suspendidas, las escuelas sin clases presenciales por mucho tiempo, hay que recordar que sí había clases virtuales, ¿no? Pero eso tenía inevitablemente una inequidad de acceso a las clases virtuales. Eso tiene un impacto en los aprendizajes. Creo que, igual aquí creo que hay que hacer de alguna manera una pausa y decir, tenemos que investigar un poco más y entender por qué en Chile el impacto fue menor. Porque en Chile el impacto fue menor tanto que del promedio de los países de la OCDE, como menor que los países de la América Latina. Entonces ahí hay que ver un poquito más qué generó que ese impacto fuera menor. Tanto en matemáticas como en lenguaje bajamos, si bien son porcentajes son números bajos, son números que no necesariamente son tan significativos, son 5 o 4 puntos en relación a los datos del 2018. Y en ciencias, ojo, en ciencias no varió el puntaje, son los mismos 444 puntos. Entonces ahí uno dice, bueno, hay que ver cómo fue que se lograron mantener esos puntajes, ¿no? También hay gente que ha planteado, bueno, pero es que cuando uno tenía un puntaje bajo es normal que no se baje, pero eso no se confirma por el hecho de que los países de América Latina bajaron más que Chile. ¿Y su teoría desde la Subsecretaría todos resultados más bajos de Educación cuál es? No, o sea, esto requiere investigación sin lugar a dudas más, pero yo creo que en Chile se hizo un esfuerzo por acompañar a los establecimientos educacionales. En Chile también se hizo un esfuerzo hubo muchos espacios de voluntariado que apoyaron a los niños y niñas, por ejemplo, con tutorías que se hicieron tanto durante la pandemia, nosotros las hemos seguido manteniendo como parte del plan de reactivación educativa. El próximo año vamos a quintuplicar, vamos a llegar a 100.000 estudiantes con tutoría, a 2.000 establecimientos educacionales, con un foco bien fuerte en matemáticas también. Entonces también eso puede tener que ver, en Chile también hay un dato que es bien llamativo, sobre todo en matemáticas, que es que el quintil más bajo tuvo un aumento bien significativo, 10 puntos. 10 puntos entre antes de la pandemia y ahora. Eso de alguna manera es como contraintuitivo, ¿no? Porque la pandemia, lo que conversábamos antes, tuvieron las escuelas cerradas. Hay algo ahí que tenemos que mirar un poquito más, yo creo, para poder entender qué en el fondo, qué hubo detrás, ¿no? Nosotros tenemos que abordar especialmente y ratificamos nuestro compromiso como gobierno con la reactivación educativa. El próximo año vamos a abordar fuerte el tema de equidad de género en los resultados. Estamos trabajando porque en esto hay vasta investigación que muestra, por ejemplo, los sesgos de género que tenemos las personas. Yo ni siquiera diría solo en el sistema educativo, pero focalizándonos en el sistema educativo, hay harta evidencia que muestra, por ejemplo, tipos de preguntas distintas que se le hacen a los niños que a las niñas, tipos de comentarios distintos. A las niñas, por ejemplo, se les comenta más del orden del cuaderno y de la letra, y a los niños se les comenta más respecto a su desempeño y a la forma en que abordan problemas en matemáticas, por ejemplo. Absolutamente. Entonces, ahí hay un tema bien importante, del cual es relevante, en primer lugar, tomar conciencia. Estamos trabajando en estas cartillas, queremos que estén disponibles a partir del 1 de marzo, disponibles para los establecimientos educacionales, porque eso nos va a permitir llegar al aula, que es a donde tenemos que llegar. Cuando las experiencias pedagógicas en el aula replican los sesgos de género, se ven estos resultados en los aprendizajes. Exactamente, y en las familias también. Así que bueno, harto bien desafiante, también, ¿no? Y sobre todo cuando, subsecretaria, estamos terminando este año escolar 2023. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Totalmente. No, muchísimas gracias, Frecia, y buen día para todos y todas quienes nos escuchan. Igualmente, que esté muy bien.